no sé si pudieron ver los videos que les puse del tema 5. El tema 5 es cortito, no tiene mucho, mucho tema. Si lo pudieron ver, si no, pues ahí están, este, ahí está. Si no, pues ahí están los videos, ¿no? Igual el de la clase del ingeniero Ramsés es mi hermano, pero el semestre pasado pues lo invité a a que les hablara un poquillo de esos materiales. Chihuahua, este no es. Ah, no, sí es. Ujú. Ese es de la clase anterior. Igual, si no lo pudieron revisar, pues revísenlo. Eh, Desafortunada y afortunadamente, pues tuve ahí un, un trabajo que hacer y pues ya no estuve incomunicado. Entonces, pues, si tienen alguna duda o no queda algo claro, igual en los videos ahí queda alguna duda que no quedó esclarecida, pues pueden decirlo sin problema, ¿eh? O sea, y ¿qué más quiero decir? Espérame tantito, estoy bajando del otro tema, porque pues prácticamente ya lo voy a dar por visto. Bien, alguna duda que haya quedado de este tema? Sí, la misma diapositiva, ¿no? La del video. Eran como 25. Y se los acabo de subir al grupo igual de Classroom. Eh, de este que viene está un poquito fácil para mí. Bueno, a mí se me hace un poquito facilón en comparación del otro. Y es meramente teórico. El examen que viene pues va a ser cuando acabemos el talent. Entonces, por ahora no ocupen, pues estudien esto que vieron aquí, ¿no? Igual les pasé la diapositiva en caso que no pueda ver el video, pues me hace las diapositivas, ¿vale? Sí, era un video repetido 2 veces. Ah, no me di cuenta. Lo voy a revisar y les comparto el otro. Entonces, cuál es el que les compartí? ¿Me puede decir quién ya lo vio? ¿Me puede decir cuál es el que les compartí? Este prof, ajá, el que usted grabó, el que El de faltó creo que es ustedes, el de... Ah, ok, faltó el de la visita, bueno, el de la plática que nos dio Nicolás. Ah, cierto, no se mandó, Chihuahua. Bueno, más bien es el mismo enlace. Ok, lo revisen. Eh, Prácticamente lo del tema, pues es lo del video que les mandé, pero pues no está de más que tengan ahí otra información, porque él les habló un poquito más de aplicaciones y les habló de otros refractarios, pues un poquito ya más avanzados o o al menos desconocidos para mí en ese entonces, ¿no? Ahí nos vino a hablar de otras cosillas. Entonces se los lo voy a subir. Creo que sí, estaba repetido en el enlace. Tienen razón. Ok, entonces, de este tema, queda pendiente eso. Eh, lo damos por visto, ¿no?
Igual si tienen dudas o algo, pues díganme. Y ya les mandé las diapositivas, les digo, el tema 6, el tema 5. Y seguimos con el tema que son las rocas ornamentales o los minerales y rocas ornamentales. Eh, ¿Qué es lo que define o a qué podemos llamar una roca ornamental? Pues en este caso sí hay una definición ya estandarizada, ¿no? Es una roca que se somete a un proceso industrial y que de- se pule, se desbasta y se corta. En algunos casos se labra y en algunos casos se les puede añadir algún tratamiento térmico para modificar sus características, pero generalmente común que ha sido sometida a un proceso industrial y que es laminada, ¿no? Laminada o laminada. Aquí vamos a hablar más de rocas laminadas, porque rocas labradas, pues, eso no nos compete. Y son utilizadas como materiales de construcción, como adornos, eh, como mamposterías. Son utilizadas en infinidad de cosas para mausoleos, etcétera, etcétera. Pero digamos que son más que de construcción, son más mampostería o más adorno, pues, de construcción. Y estos observan íntegramente su composición física, su textura y sus características físicas y químicas, físico-químicas. Algunas y muy pocas son alteradas con algún tratamiento químico, que puede ser el agregarle algún ácido o el agregarles temperatura para modificar la coloración de los minerales incluidos en la roca. Sin embargo, eso es raro de ver. La mayoría se conservan íntegramente, ¿no? Nada más son pulidas y cortadas. ¿En qué se aplican las rocas ornamentales? Pues prácticamente la mayoría va a ser revestimiento de suelos, fachadas. Es decir, lo que les decía hace ratos, la mayoría son mampostería, pues. ¿Vale? ¿Cómo se clasifican? La clasificación de rocas ornamentales es la misma clasificación de las rocas, ¿sí? Geológicamente hablando. Es decir, hay ígneas, sedimentarias, metamórficas y nada más. Y, eh, perdón, pero hay otra clasificación que es la clasificación comercial. Ahora, esta clasificación comercial aquí sí está demasiado, demasiado variada, o sea, no hay una definición como tal. En México tú vas a una tienda de rocas donde te venden láminas de rocas ornamentales y no sé, a lo mejor ves ahí un granito y lo tienen en los mares, o ves un mármol y está ahí con las pizarras, no sé. Eso es lo que le ponen otro nombre. de- a veces incluso son calizas y las venden como, como mármoles. Ser el caso de que una andesita la están comercializando, más bien no la andesita, era un basalto y lo comercializaban como andesita, que bueno, no es tan grave, pero aún así no es el mismo subgrupo, etcétera, etcétera. O sea, hay mucha revuelta ahí en la cuestión de clasificación comercial. Salvo en España sí están como mejor clasificadas y tienen una justificación, ¿no? Por ejemplo, la justificación que les dan allá es en función de la resistencia a la compresión. El grupo de las pizarras, que eh, en teoría son metamórficas, aquí se van a clasificar todas las rocas que tengan una resistencia a la compresión de 400 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿sí? O 40 megapascales. El grupo de los mármoles de 40 a 100, el grupo de granitos y similares de 100 para arriba, ¿sí? Y las que no entran dentro de esa clasificación, pues ya van a recibir su nombre particular, ¿no? Areniscas, cuarcitas, fosilíferas, etcétera, etcétera. Aquí es donde hay una mejor
o más bien esta es la mejor clasificación comercial que hay. Pero geológicamente hablando, la clasificación es la misma de las rocas. Eh, ¿Cómo se comercializa la roca ornamental? Se puede comercializar dependiendo de qué tal proceso de extracción. Las comercializaciones de primero son los bloques extraídos de mina, tal cual. De hecho, esto es como lo más común, que se comercialice el bloque como tal. Al menos, al menos aquí en México se comercializa más como bloque y después se vende a la que lo va a laminar. Pero hay muchas empresas que cuentan con toda la línea de producción, o sea que comercializan desde el bloque hasta el producto ya terminado, ¿no? De segunda mano ya va una primera transformación, es decir, un laminado y una pulida. Eh, Tercera mano ya es un material que ya se le agregó alguna resina para que brille más, se le agregó otra pulida extra, etcétera, etcétera. Y ya de cuarta mano ya es cuando llega directamente al consumidor, es decir, ya va cortado exactamente para que lo pongas en tu piso, ¿no? Y ya tiene todo el tratamiento posible. Pero generalmente lo que nos compete es de primera mano, los bloques como tal. Y en algunos casos pues también se llegan a laminar dentro de mina, también hay cierres para estar laminando continuamente. ¿Cómo se va a valorar una roca ornamental? La roca ornamental se va a valorar, perdón, en función de sus características físicas. También mineralógicas, pero más físicas. Las mineralógicas van a influir. ¿Por qué? Porque la mineralogía es la que le va a dar la coloración a mi roca. Y en algunos casos, ciertos minerales que pudiera contener la roca, o cierto exceso de minerales que pudiera contener la roca, llegan a ser contaminantes para mi bloque. Y eso es lo que muchas veces hace que un bloque se vuelva merma o desperdicio. Pero principalmente lo que va a importar son las características físicas. Y aquí me refiero con características físicas al color de la roca principalmente. Color y apariencia. Qué tan bonita se va a ver esa roca ya cortada, ya laminada. ¿De qué va a depender eso? Pues la belleza es subjetiva, ¿no? Entonces también la valoración va a ser muy subjetiva. De hecho, por ahí tengo un registro de cuando hace tiempo fuimos de visita a una empresa que se dedicaba a vender las láminas de 3 metros, de 4 metros, 3 metros cuadrados, de 3x2, y así. Se dedicaba a vender las láminas de rocas ornamentales y el precio estaba demasiado elevado en comparación con el costo de extracción, porque el costo de extracción pues, es el mismo, no importa qué tipo de... Bueno, sí va a variar un poco, pero en la mayoría de el tipo de extracción para este tipo de rocas es casi el mismo, entonces no varía mucho el costo de extracción, por lo tanto todas deberían mantener un margen de ganancia similar, pero al igual que la minería metálica y la no metálica, que también es el mismo tipo de extracción, la ganancia no es similar porque valen más los metálicos que los no metálicos. En este caso algo similar, hay rocas que valen más que otras, no importa que sea el mismo tipo de extracción, pero aquí la diferencia es que la valoración no va a depender de algún mercado como tal, va a depender de qué tan bonita se le haga al comprador y qué tanto o qué tanto lo puedo convencer yo de que hasta yo como comerciante, por ejemplo. No va a depender de, bueno, sí va a depender de características mineralógicas, como les dije, pero no va a ser tanto así como una ley que pueda yo medir, ¿sí? No va a importar, sino más bien el color, cómo se ve ese color, o qué tan bonita se ve, ¿no? Por un ejemplo, no sé, un mármol que a lo mejor está todo contaminado de grafito o tiene demasiado grafito. Si ese grafito está bandeado, por ejemplo, se ven bandas, aunque sea un mármol de mala calidad, lo puedo vender carísimo porque está bandeado y a la gente se le hace bonito, ¿no? Por ejemplo.
¿Qué más nos va a importar de las rocas para valorarlas? ¿Qué tanta resistencia tienen? ¿Sí? ¿Qué tan uniforme es el patrón? Si es que tiene algún patrón de coloración, ¿qué tan uniforme es? ¿Y qué tan dura es? Y si tiene o no tiene fracturas. Eso es importante porque obviamente una roca con muchas fracturas va a ser muy difícil de cortar o va a ser muy difícil de hacer bloques y por lo tanto se va a dificultar la extracción o tengo que ver la forma de extraer sin entrar en contacto con fracturas para evitar desperdiciar la mayor cantidad de bloques. Por lo tanto es muy importante la exploración dentro de ese tipo de yacimientos. Y aquí la exploración, a diferencia de lo que habíamos visto en temas anteriores, ¿se acuerdan que les dije que, bueno, no sé si les dije o no, pero muchas veces en otros tipos de minerales, como arena sílica, como el feldespato, eh, no es tan necesario realizar exploración con barrenos a diamante. Si bien es una gran ventaja, obviamente, siempre el barrenazón de diamante va a ser lo mejor porque recupero el testigo completo. No siempre es conveniente por la cuestión económica y hay otras alternativas como las zanjas, como la recirculación inversa. En este caso, aquí sí es necesario utilizar barrenación de diamante. ¿Por qué? Porque es mejor el testigo completo para poder analizar la calidad de la roca. Medir el RQD de la roca y de esa manera ya voy a saber qué tanta presencia de fracturas tiene. Si es una roca de malísima calidad, pues no le voy a sacar ni un, voy a sacar puros cachos y puede ser comerciable o no voy a poder comerciarlo tan fácilmente. ¿Sí? Por cierto, eso de la exploración venía añadido a los proyectos que ya no vimos. Pero bueno, no hablemos de cosas tristes. Cada proyecto tenía su tipo de barreno. Eh, entonces, en esencia, lo que va a definir el valor o el costo de mi roca ornamental va a ser la belleza. Y con la belleza subjetiva, pues prácticamente no lo voy a poder medir o cuantificar como una ley en la que estamos acostumbrados en todos los demás minerales, ¿no? Si sé que con tanto porcentaje de ley mi mineral es rentable o mi mina es rentable, más bien. Aquí en este caso no aplica eso. En este caso es qué tan bonita se ve. Y ya, si ya no está bonita, ya no me la compran. Es difícil, ¿no? Como que establecer eso pues depende de otros factores. No solamente los que mencionamos acá, sino depende de otros factores más psicológicos, ¿no? Por darles un ejemplo, eh, cualquier cosa que se considere roca se puede comercializar como roca ornamental. Por ejemplo, esto que ven aquí es un cacho de madera fosilizada. Y ya por ser eso y por tener las bandas de la madera está súper carísimo. Esto que ven aquí no sé si alcancen a notar qué son. ¿Alguien sabe qué son? Lo que está aquí en medio. No son ostiones ni amibas. Parece. Todas, pero les inyectaron un tinte para hacerlas ver más bonitas. Entonces también entra en juego ahí como la maña, ¿no? Los vendedores. Son geodas comunes y corrientes, pero tienen un tinte azul. Y ya por eso, pues ya, unos 80,000 pesos el metro o algo así, ¿no? No, tengo el precio creo que de estas. Sí está carísimo, pero son geodas, nada más porque les pusieron tinta azul. Ya como que a otra vista. Y de hecho están unidas en una resina. Y las comercializan como si fueran roca ornamental, pero en esencia pues no son. Bueno, digamos que sí. Y este no me acuerdo qué eran. Ya no le veo forma. Pero igual, tengo un documento y creo que me parece que todos estos vienen ahí, vienen los precios por metro cuadrado. O por lámina, que creo que eran de 1 por 3 o 1 por 2 metros. Entonces, les paso, no me acuerdo exactamente cuáles son los precios. Pues les paso eso para que lo revisen. Ventaja. De acuerdo al artículo 97 constitucional, estipula en el que los productos derivados de descomposición de rocas cuando su explotación se realice por trabajo de cielo abierto están exentos
concesión minera. Es decir, no requiero concesión para explotar esto de acá. De hecho, eh, casi la mayoría de las canteras no requieren concesión. La mayoría no requiere concesión. Mm, Sería un buen punto especificar los no metálicos, ahora que lo pienso. Pero bueno, estas no requieren concesión, entonces como que la cosa se ve buena, ¿no? No requiero tanto trabajo. Más no caigan en la confusión que lo han caído sus compañeros de semestre anteriores, que dicen, no, pues no requiere concesión, pues le tumbamos y nos pasamos las normas ambientales por el arco del triunfo. No, que no requieres concesión no te exime de que no requieras permisos ambientales, ¿sí? Si requieres permisos ambientales. Cualquier proyecto que se lleve a cabo debe tener una manifestación de impacto ambiental, entonces sí requieren permisos, nada más están evitando la concesión. Pero pues es ventaja, ¿no? Porque ahorita pues, el nuevo gobierno dijo que no va a haber concesiones, pero pues estas minas no les importa. Y no me importa la ley, me importa que esté bonita, entonces como que sí pinta bonito la cosa, ¿no? De hecho, estas minas son muy rentables. Nada más que en México pues hay mucho desconocimiento apenas, como que en algunos lados sí están tratando de explotarlas, pero lo mismo el desconocimiento tanto de ingeniería como el desconocimiento social, la misma problemática que planteamos al principio del semestre, se aplica acá. Entonces ha habido casos de minas de este tipo que las cierran por temor a que los jales dañen a la gente, pero realmente esta mina no produce jales, entonces es más ignorancia, pues. Y han cerrado minas así porque contaminan, pero pues, realmente no están haciendo ningún proceso de beneficio. Entonces, sí hay un impacto visual, obviamente, como toda la minería cielo abierto tiene impacto visual, que ese impacto visual, pues, finalmente se puede transformar en un impacto ambiental, porque obviamente estás modificando el entorno, pero no es como tal que es una contaminación como la que estamos acostumbrados en la minería convencional, ¿no? Porque tengo mis jales y pues pueden tener metales pesados y pues a nadie le gustan los metales pesados, nadie quiere tener plomo en la sangre, entonces ya son mal vistas, ¿no? Y ya la- el impacto ambiental es mínimo, pues, pero el desconocimiento pues los lleva a cerrar o a manifestarse para que se cierren ese tipo de explotaciones y ya han sido varias. Y por otro lado, pues no hay mucha investigación al respecto aquí en el ámbito minero, ¿no? De hecho, creo que ninguna escuela de minería toca mucho este tema. Y si lo tocan no es por encimita. Y de hecho, pues ya también no creo que les voy a enseñar todo así al 100%, es más o menos por encimita. Trato de darles lo más que sé, pero apenas estoy conociéndolas, apenas he tenido la oportunidad de conocerlas. Esto era más teórico, pero ahorita ya he tenido la oportunidad de conocer algunas. Ya les puedo decir más o menos cosas más a detalle, más sinceras, pero no al 100%, pues. Por lo mismo que igual no hay mucha investigación, no hay mucha información y no está como tal, no hay una escuela formada de ese tipo una escuela mexicana o una metodología mexicana eh, a este tipo de explotaciones. Como por ejemplo en Cielo Abierto les digo, no, pues aquí en México hacen tal cosa, los libros dicen esta, pero en México hacen esto. Aquí en este caso no se ha dado tanto el auge de ese tipo de explotaciones. Por ahí el Servicio Geológico Mexicano, no sé si conocieron al profesor Amador, él trabajó ahí y por ahí ellos hicieron mucha investigación al respecto. Pero no sé dónde quedó, esa información estaba disponible y ahorita la busco y no la encuentro tan así, tan fácilmente. Tenía mucha información al respecto que ellos habían investigado. Pero ahorita quién sabe dónde haya quedado, no sé si no he buscado bien o ahorita que cambiaron de administración, pues cambiaron también la información o se la llevaron como acostumbran. Que ese era lo más fiable que teníamos aquí en México. Y por otro lado,
hay unas tesis de el ingeniero Masari, bueno, que él dirigió, más que tesis son tesinas, y y investigó como dos o tres, investigaron unos alumnos como dos o tres canteras de bloques ornamentales, pero sí están como muy arcaicas, y tal vez esa sea la escuela o el método mexicano que pues yo creo que sí deberíamos de cambiar, pero no afirmaría nada porque pues, no he visto muchos, pero les voy a mostrar más adelante cómo eran esas explotaciones que mencionaban ahí. Pues bien, ¿cómo está el panorama nacional? ¿Qué- ¿Cómo se dividen los grupos o qué tipo de rocas se pueden explotar? Pues principalmente en cuestión de mármol, aquí en México se ubican principalmente en el norte del eje volcánico, ¿sí? Es decir, en las zonas, eh, pues puede decirse de metamorfismo, ¿no? De contacto, obviamente, porque es mármol. Y los estados que más producen son Querétaro, Hidalgo, Oaxaca y Jalisco. De hecho, de Oaxaca tengo mis dudas, pero sí sé que hubo hace tiempo mucha explotación de mármoles. Ahorita tengo mis dudas porque varias canteras que vi pues estaban ya cerradas. Entonces, esta información es de INEGI, ya en que INEGI pues tampoco actualiza continuamente eso. De Hidalgo sí, sí, y de Querétaro también. De Jalisco no sé, pero de Hidalgo y Querétaro sí sé que existen todavía explotaciones de mármol. Y de caliza también, a veces la meten en ese grupo, ¿no? El granito, principalmente en Baja California, estado de Chiapas también, pero de igual son regiones con reservas, más no tanto así explotaciones. También tenemos Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y ahí le falta, pero en granito también se explota, o se llegó a explotar mucho en el Estado de México. De hecho, todavía se explota, aunque no tanto, no tan ornamental como quisieran. Llevan este el mapa, ¿no? Calizas también se llegan a explotar de manera ornamental en esas zonas. De hecho, esta información, pero por aquí en Hidalgo, en Veracruz también ya hay están tratando de explotar también hay una cantidad de rocas ornamentales. En Veracruz, en Yucatán y bueno, creo que ya bueno, las que yo sé aparte, pues. Y de manera general, en el panorama nacional, exportamos esa cantidad en 2018 de rocas ornamentales, ¿no? Y les vuelvo a decir, no todo está registrado. Ahí por ahí se les escapará alguna información. Pero bueno, 24 millones de dólares, pues es un buen dinerito. ¿Cómo se va a proceder la etapa de exploración o de investigación hasta llegar al punto de abrir una mina de rocas ornamentales, que vamos a ver más adelante, o una cantera, como le quieran decir? Pues bien, les vuelvo a decir lo mismo, en México no hay como una escuelita de cómo se hace. Sin embargo, en España sí se ha hecho más investigación, ahí hay más extracción de ese tipo de materiales, y ya tenemos una metodología se divide por fases. La primera fase es la recuperación de información, es decir, analizar la información geológica minera disponible de esa roca. Y suele trabajarse en las cartas cartográficas de esas de abajo, de unos 50.000 pues son las cartas de las regiones geológicas que publica el Servicio Geológico disponibles estos de aquí. Creo que sí están disponibles a cualquier, más las googlean y ya les salen por distritos. O, no es cierto, no son por distrito, por cuadrantes estas cartas geológicas, que son cartas regionales.
La fase 2 es una vez que ya ubique, se hace una pequeña exploración del campo, buscando indicios, eh, buscando indicios de que la roca o el yacimiento pues tenga un potencial, ¿no? En este caso se trabaja a menor escala, de 1.25.000 y 1.50.000. Fase 3 ya es una investigación previa, es decir, ya es una investigación a detalle. De hecho, la cantera que les decía de Veracruz, todavía ni es canteras más, están en una investigación, está entre esta fase y la que sigue, más o menos. Ya están así como punto de. Es decir, se va a analizar todos los aspectos relativos a las características geológicas de la roca, se va a analizar o se va a analizar el área de donde se encuentra la roca, se van a analizar las características mecánicas de la roca, pero de manera muy somera, es decir, tal cual como está la imagen con un Schmidt para verificar resistencia, pero ya saben que no es tan válido, a lo mejor siempre la exploración. Sin embargo, ya se empieza a analizar, ya se empieza a ver la viabilidad de la explotación minera, ¿sí? Y ya se empiezan a definir áreas de interés para la siguiente fase, que va a ser el área de exploración, la investigación a detalle. En este caso ya se empiezan a realizar barrenos, ¿sí? La cantera que está aquí más bien, la potencial cantera o el yacimiento aquí en Veracruz, están en esa fase de que ya están planeando dónde hacer los barrenos, ¿no? Y ya extrajeron ya abrieron un frente piloto, es decir, sacan un bloque llave, que ahorita más adelante lo vamos a ver, y ese bloque pues ya empiezan a ver como los posibles cortes que le pueden hacer y qué tan bonito puede ser o qué tan atractivo puede ser para el público, ¿no? Y ya con los barrenos pues ya se puede hacer un modelamiento del yacimiento, ya se puede saber la distribución de fracturas en el yacimiento también. Ya puedo saber otras cosas, como si presenta alguna coloración extraña, alguna oxidación o alguna alteración que está modificando la coloración y en qué zona se encuentra para evitar tener contacto con dichas zonas o para calcular un estimado de cuáles son realmente las reservas, descartando esas zonas a quitar, ¿no? Y bueno, la fase 5 pues ya prácticamente es la apertura de la cantera. Pero antes de abrir la cátedra, pues se tiene que estudio, ¿no? De un estudio técnico-económico para medir, más bien para analizar eh, qué tan redituable va a ser la explotación de dicho yacimiento. ¿Qué factores van a condicionar la explotabilidad de una mina? Es decir, ¿cómo voy a hacer cómo voy a yo definir si es explotable o no? Pues es el tamaño del afloramiento, qué recubrimientos tiene. Por cierto, otra ventaja es que como generalmente son rocas macizas, casi no hay recubrimiento vegetal. Se me pasó a decirles así. Casi no hay recubrimiento vegetal, no hay no hay necesidad de concesión, y no importa la ley. Entonces, ahí va otro punto para este tipo de canteras. Otro factor que se analiza es la topografía, los accesos, el impacto ambiental que les había mencionado hace ratitos. Si existen explotaciones próximas, pues es un factor condicionante porque me va a facilitar la obtención de proveedores y aparte es un indicador de que hay un potencial minero en esa zona. Y la infraestructura industrial, es decir, qué infraestructura hay en la zona o qué infraestructura puedo conseguir yo para ver hasta qué fase o eh, hasta qué punto puedo yo obtener mi producto, es decir, si lo puedo tener un producto de primera mano o segunda mano, o ya puedo enviar un producto terminado. ¿Y dudas hasta aquí? No, ¿No? profesor. Bueno, eh, eso es en cuanto a rocas ornamentales en general. Pero hablando ya como tal de bloques dimensionables, ese es el método de explotación.
Sí. Eh, ya saben que me gusta la historia, entonces vamos a hablar un poquito de cómo se originó este tipo de esta metodología, que pudiéramos decir que es la metodología elaborada, o al menos para mí la elaborada más antigua del mundo, ¿no? Porque al menos que si haya existido los picapiedra, pues entonces la más elaborada fue la explotación de minería a cielo abierto convencional. Pero en el caso de que no haya existido los picapiedra, pues digamos que la más elaborada es la de los bloques dimensionables. ¿Sale? ¿Y qué tiene esto de ventaja o qué tiene esto de interesante? Pues que prácticamente nos ha servido de empuje para la civilización. Quizás no fue una. Oye, bájate. No fue algo como muy cambiante o un factor muy modificante o, ¿cómo le dirán? Un factor tan importante en cuestión de desarrollo industrial, pero sí fue un factor importante en cuestión de desarrollo de civilización como tal. ¿Por qué? Ahorita lo van a ver. En cuestión arquitectónica, en cuestión del arte, pues sí influyó bastante este tipo de metodologías. Eh, ¿Por qué les digo que es el método elaborado más antiguo? Porque en teoría se practicaba desde la prehistoria. Es decir, con herramientas simples se llevaba a cabo la explotación. ¿Cómo se hacía eso? Pues se hacían pequeñas cuñas que generalmente se hacían con algún metal o con una roca más dura. Y en esos barrenos que quedaban se introducían otras cuñas de madera y después se les añadía agua. Como la madera se hincha con el agua, eh, la presión ejercida por el incremento de volumen de la madera, pues buscaba la manera de liberarse esa presión y lo hacía siguiendo un plano de debilidad. ¿Por qué? Porque ofrecía menor resistencia a la liberación de esa presión y por lo tanto eh, buscaba ese plano de debilidad. Ese plano de debilidad obviamente era el generado por los barrenos que se habían hecho. ¿Sí? Ahora, también parte que les hable de historias porque ahorita van a ver los métodos y van a ver que prácticamente no somos muy originales en esta carrera, no somos muy originales, ¿no? Luego muchos se quejan de que no, pues los libros son como de hace 50 años o hace 100 años y no han cambiado. Pues sí, pero pues tampoco es como que seamos muy originales en la humanidad en general, ¿no? Casi todo, no hay nada nuevo bajo el sol, como dicen por ahí. Entonces, les platico un poco de esto para que vean que los métodos prácticamente siguen lo mismo que se hacía a lo largo de hace muchos años. Entonces, el método era simple, ¿no? Se hacían barrenos, se introducían cuñas de madera, se les añadía agua y se buscaba el plano de debilidad, se fracturaba. Y una vez que se fracturaba por ese plano de debilidad, pues nada más se ponía se hacía palanca con otra madera o con palos de madera, se hacía palanca y se volteaba el bloque. Ya que estaba volteado el bloque, pues transportaba, ¿no? Ya si lo pones para hacer tu pirámide o para hacer tu Stonehenge o lo que tú quieras. Pirámide Saqqara, que incluso hicieron un documental ahí en Netflix. Hicieron un documental de esta pirámide. La pirámide más antigua, que en teoría fue
construida o fue diseñada por el arquitecto Imhotep, ¿no? El del meme, el de la película de la momia. Que era sacerdote, arquitecto y médico y cuantas cosas. Y prácticamente pudiéramos decir que este señor pues, fue el primer ingeniero de minas, ¿no? De la historia. Porque pues, él manda a cortar los bloques y todo ese rollo. Podemos decir que creó el método de bloques dimensionales. Y prácticamente, no me da mucho caso. Eh, Otro ejemplo histórico de la metodología no de explotación sino de corte de las rocas ornamentales nos lo dio Aníbal Barca en las guerras púnicas cuando estaba peleando Roma con Cartago. No sé si hayan escuchado hablar de eso, ¿no? Eso cerraron. Pero en las guerras púnicas fue muy sonado que Aníbal Barca, para rodear o sorprender a Roma o caerles por atrás, atravesó los Alpes, y lo más sorprendente es que atravesó los Alpes con elefantes. ¿Y cómo le hizo Aníbal Barca para atravesar los Alpes? Alpes había muchos bloques de roca atravesados. Esos bloques mandó a que colocaran aceite en las rocas y les prendieran fuego y les estuvieran calentando. Y así lo hizo durante muchas horas, perdón. Después que la roca estaba caliente, ya habían derretido nieve ellos, y mandó a que echaran el agua fría a la roca. De manera que hizo un enfriamiento súbito, y ese enfriamiento súbito hizo que obviamente la roca se fracturara, ¿sí? Ese principio se aplicó y en algunos lugares se sigue aplicando, ¿sí? Ese principio de, creo que se llama crepitabilidad, algo así. Al momento de calentarse, la roca pues contiene elementos, contiene minerales que se van a expandir, y al enfriarse súbitamente, pues obviamente esa expansión y esa reducción súbita va a hacer que se fracturen las rocas, ¿sale? Entonces Aníbal Barca nos enseñó un método también de corte de bloques, aunque en ese caso pues era con otra finalidad. Y bueno, un ejemplo también que está asociado a esto es Miguel Ángel, famoso escultor y pintor. Eh, Tiene una estatua famosa que es la del David. El David de Miguel Ángel fue una escultura que se hizo a partir de un bloque dimensionable de mármol, es decir, él no, él no lo minó como tal, pero ese bloque fue minado de una cantera que se llama Carrara, que está en Italia, y que actualmente sigue en explotación, y prácticamente Carrara es una escuela de bloques dimensionables ya no solo para Italia, sino para todo el mundo. Incluso ya tiene sus propios equipos diseñados. Carrara. Entonces, cuando veo una escultura así, esa escultura pues salió de una mina también. ¿Vale? Igual, más o menos era un bloque así como el de Bob. Bien, ¿cómo se van a dividir las canteras de bloques dimensionables? Igual no hay una clasificación como tal, pero prácticamente podríamos decir que son dos, ¿no? Por fosos, y las de fosos a la vez se subdividen en función de su extracción. Es una extracción por grúas, es una extracción por rampas, en canteras de ladera o canteras convencionales de bloques ornamentales, bloques dimensionables, perdón, y canteras subterráneas. Aquí hay canteras subterráneas, pero en México no hay, obviamente, son más en otros países, ¿no? Ya más avanzados. Canteras de foso, prácticamente la extracción es tal cual, de manera descendente, ¿no? Como una especie de tajo, pero vertical, ¿sí? Y este se puede extraer por grúas o se puede extraer con rampas, ¿sí? Eh, de ladera, pues prácticamente, al igual que que habíamos visto al principio del curso, consiste en ir ladeando o ir cortando por un solo frente de ataque a nuestro yacimiento, y al hacer laderas pues puede ir generando rampas para tener accesos, ¿sí? En el caso de las de foso, no siempre puedo tener rampas, incluso son canteras bastante peligrosas. Igual en México no se preocupen, no hay, son canteras que se explotaban, se solían explotar,
Actualmente ya la explotación ha bajado, pero aún así en algunos otros países siguen llevando a cabo este tipo de trabajos. Igual, no sé, si te gusta ver películas o series, casi siempre cuando en alguna serie, película gringa dicen que van a la cantera o así, pues no hay nada, nomás está una fosa llena de agua y la gente se va a echar clavados. Están prácticamente hoyos o, o excavaciones completamente verticales y ya después se inundaron con el tiempo. Y ya les quedan una especie de lagos, ¿no? Pero siempre que ven así, pues en las series, en las películas, se llega a extrañar ahí que algunas mencionan, "No, que vamos a la cantera y van los personajes ahí, se avientan un clavado o un niño se muere ahí en la película ahogado en la cantera o así. Es por eso. Son canteras viejas que fueron abandonadas. Pero actualmente ya no se explotan así, ya se explotan un poquito más como laderas, los ladeando. Son más seguras obviamente y tienen mayor acceso a la maquinaria y por lo tanto son más eficientes. En México las pocas que hay son como estas. Y pues aquí se ve una un poquito fea, pero pues, también se vale, ¿no? Es un solo frente de ataque, es decir, nada más es ir rebajando el cerro, pues. Y pues tiene más acceso. Les digo, en México la mayoría, las pocas que hay son así. Subterráneas, pudiéramos decir que más que un método de bloques dimensionables, bueno, sí es un método de bloques dimensionables, pero es paralelo o es similar, muy similar a la explotación de cámaras y pilares o salones y pilares, como lo quieran decir. Es decir, donde me exploto cierta cantidad de bloques y dejo otros bloques de pilares para soportar toda la cantidad de material que tenga yo encima, ¿no? Es prácticamente lo mismo, nada más que en vez de sacar el mineral, pues destruyo, saco bloques. Em, ¿Cuál es el ciclo general de trabajo de una cantera de bloques dimensionables? Son prácticamente cuatro operaciones unitarias, por llamarlas así. Sencillas, porque hasta eso yo ni las llamaría tanto unitarias, pero bueno. Son cuatro pasos. Cortar el bloque, acuñarlo, es decir, meterle una cuña para voltearlo, para ladearlo. También se le conoce como basculamiento. Después el cargado del bloque, si es que se va a cargar con algún equipo, dígase cargador frontal o bulldozer, o el izado en caso de que se utilice una grúa. Y después el acarreo, pero el acarreo generalmente aquí ya es para extracción de mina, es decir, ya tengo el producto terminado, nomás lo corté, lo volteé, lo saqué de la mina y ya está, ya va para su venta o para una planta donde lo voy a laminar, etcétera, etcétera. Ahora, sobre cortado, izado, cargado y cargado, perdón, hay muchas variantes en cuestión de diseño de equipos, que ahorita las vamos a ver. De hecho, si pueden ver la imagen, este es un librito ahí que me encontré. No, es que no tiene color. Pero si pueden ver, aquí hay diferentes métodos de carga, de corte y eh, de izado. Aquí hay un método de corte, que ahorita lo van a ver, son varios barrenos. Aquí hay otro método de corte, que es el hilo diamantado. Y bueno, si ya están más laminando. Basculamiento. Y aquí están izando. Y aquí está otra que está cargando. O sea, tiene varias cosillas, ¿no? Un dibujito. Está bonito, está cotorro. Métodos de corte. De una vez les aclaro, aquí en México el método de corte más común es el artesanal, el corte con voladura y el corte con hilo diamantado. Esos tres son los más comunes, pero todavía mm, empresas o mineros pequeños, artesanal y en el mejor de los casos voladura. Empresas grandes, generalmente extranjeras, con un poquito más producción, hilo diamantado.
Eh, ¿Por qué? Por lo que les decía hace rato, ¿no? Desconocimiento de la tecnología. Las demás tecnologías son un poquito, más bien son meramente extranjeras. Posiblemente por ahí anda una sierra de disco aquí en México, pero la verdad, si la hay, sería rarísima de ver. Lo que sí hay son sierras para laminado. Eso sí hay aquí en México, sí las utilizan. Pero eso ya se aplica sobre el bloque ya cortado. Corte con voladura. ¿En qué consiste? En hacer varios barrenos con diferentes espaciamientos y esos barrenos se cargan de explosivo, que generalmente es un explosivo que es más mm, menos potente, dígase pólvora, en el caso de rocas eh, ígneas, si acaso, no más ígneas, dígase pólvora, o cordón detonante en caso de rocas pues que no puedo alterar tanto yo la coloración de la roca, entonces me conviene más un cordón detonante, como un mármol o una caliza. Ahorita retomamos eso y vamos a ver uno por uno, ¿no? El corte artesanal. ¿En qué consiste el corte artesanal? Si leen toda esa descripción largota que puse ahí, que no la voy a leer ahorita, porque pues, es mucho texto y pues como que está de flojera. Además, ya lo vieron. Si se dan cuenta, en resumidas cuentas, la metodología es la misma que utilizaban en la prehistoria, ¿sí? Es la misma metodología de la prehistoria, es la misma de esta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el avance tecnológico? Pues que cambiaron el material de las cuñas nada más. Y que ahora pues ya lo hacen por gusto y no por esclavitud o por granos o por lúpulo y granos, ¿no? Que ya es un poquito más por gusto, en teoría, ¿no? Es prácticamente lo mismo, ¿sí? En este caso nada más se utilizan cuñas de diferente tamaño, todas son de metal, generalmente son de acero obviamente, se hacen barrenos igual sobre una línea, se hacen barrenos paralelos sobre una línea y al momento de ir cambiando las cuñas por cuñas más grandes, ese cambio de volumen o ese incremento de la presión va a tender a liberarse por el plano de debilidad, que obviamente es el plano que se generó en las cuñas, es decir, este de aquí. Cuando yo hice la perforación, generé un cambio de medio, ya no es un medio continuo mi roca, entonces ya al momento de cambiar de medio, pues se va a liberar la energía y por lo tanto se vuelve un plano de debilidad. Por lo tanto, al momento que yo introduzca cuñas más grandes, esa roca se va a tender a fracturar por ese plano. Sin embargo, no es del todo exacto, ¿sí? No porque yo esté marcando el plano, no va a ser exactamente ahí por donde va a fracturar, tender a fracturarse. Si bien la línea a fuerzas va a pasar por ahí, no siempre va a ser recta la línea, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a depender de otros factores, cómo está distribuida la mineralogía de la roca principalmente. El corte con voladura, perdón, como ya se había hecho hace ratos, consiste en hacer varios barrenos espaciados. Eh, Generalmente esos barrenos son muy de diámetros pequeños, porque obviamente eh, no quiero triturar la roca, quiero cortarla, ¿sí? Por lo tanto, los diámetros van a ser muy, muy pequeños. Eh, yo diría que de 10 centímetros para abajo. Y eso ya es una exageración. Generalmente andan en 4 7 centímetros aproximadamente, 5 centímetros, es decir, 1 pulgada, 2 pulgadas, media pulgada incluso. Son diámetros muy pequeños. Eh, y es el mismo principio que el de acá, si se dan cuenta. Hago varios barrenos sobre un plano que quiero generar de debilidad. Nada más que en este caso, pues no voy a aplicar la fuerza bruta de introducir más cuñas, sino que voy a aplicar la fuerza que me va a generar el incremento de volumen de los gases contenidos en el explosivo, ¿sí?
y un poco la detonación, ¿no? En ese caso, pues nada más tengo que calcular exactamente cuál es el espaciamiento entre mis barrenos para evitar dañar el bloque y que nada más se corte sobre ese plano. De igual manera no es tan exacto, ¿sí? No va a generar una línea completamente recta, más o menos recta. Bueno, va a ser casi completamente recta, pero va a ver mejor que esto, ¿no? Eh, Cuando se usa pólvora generalmente es en el grupo de los granitos o en las rocas un poquito más duras. Sin embargo, les vuelvo a comentar, se puede utilizar este, cordón detonante, perdón. Como ustedes saben, el cordón detonante tiene pólvora, en algunos casos también tiene pentrita también. Y el cordón detonante, como bien saben, trae un recubrimiento y ese recubrimiento hace que yo pueda detonar cosas o me facilita la detonación de cosas que se encuentran sumergidas bajo el agua, es decir, no le va a afectar el agua a mi cordón detonante. Por eso es que se utiliza cordón detonante, por ejemplo, para cortar mármoles o calizas así blancas, evitar dañar las caras de la roca porque la pólvora negra pues las va a chamuscar. En el caso del cordón detonante, si yo le pongo un taco de agua, no va a chamuscar nada. ¿Sí? Si me creen o no creen que hay taco de agua. No sé si había escuchado usar tacos de agua. Ah, si no les paso unos videos para que vean cómo hacen las voladuras para cortar rocas abajo del agua. Y por ahí tengo un ejercicio, por cierto, saliéndome un poco del tema, pero sí va de la mano. A la serie le hacían falta ejercicios, que dije que después los iba a subir, iban a ser dos partes. He visto que la mayoría apenas me está preguntando de los ejercicios de la serie que venían en el examen, esos ejercicios, y que nadie me preguntó y ahorita me están preguntando. Entonces he visto que muchos apenas están haciendo los ejercicios. Entonces no sé si sea conveniente. Bueno, para mí pues yo diría, no, pues en eso quedamos y se los mando. Pero veo que la mayoría apenas lo está haciendo, entonces ya no sé si mandarles esos ejercicios o no. Y si los mando, nada más eran como tres ejercicios. Entonces lo estoy pensando todavía, pero yo digo que sí, sí se los mando. Serán como tres ejercicios y vienen referidos a esto. La idea era que me preguntaran. Muchos tuvieron un problema con un ejercicio de la plantilla de barrenación, cálculo de explosivos. Y apenas me están preguntando. Entonces como que ahí me sentí un poquito ahí decepcionado, ¿no? Y muchos tuvieron ese problema en el examen. Fueron pocos los que lo tuvieron bien. Veo que apenas lo están haciendo. O sea, que los ha dejado para cierta fecha, no era para que los hicieran unos días antes. Pero bueno, a eso me arriesgaba al darles tanto tiempo para realizarlos. Y les digo, hay un ejercicio de cálculo de espaciamientos. Si hay tiempo, no, yo que si hay tiempo lo vamos a ver. Y les voy a mandar unos ejemplos para que lo añada a la serie que ya tiene fecha de entrega, ¿sale? Les decía, por cierto, el cálculo de espaciamiento prácticamente es la ecuación de, no sé si habían escuchado hablar de los barrenos de precorte. ¿Saben qué es un barreno de precorte? ¿No? Sí. Sí, son los que Por delimitan el ejemplo, bloque a explotar, por así decirlo. el bloque explotar como. Bueno, son los de los extremos, entonces pues delimitan la voladura como Ok. Bueno, un barreno de precorte. Sí, me va a delimitar, como bien dice su compañero, me va a delimitar el banco, pues. Eh, no sé si ustedes, cuando ustedes ven un banco de operación, pues ven algo así, ¿no?
en sección o de manera de... Sí, en una sección, o sea, si ven el banco de un lado, pues ven un perfil así, ¿no? Más o menos. Pero también puede darse el caso de que vean un perfil de así, ¿no? Todo feo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues que uno utilizó un barreno de precorte que delimitó el fin de la voladura. ¿Por qué? Porque la influencia de la voladura supuestamente está dada por el bordo y el espaciamiento. Entonces, yo calculé el bordo para tener cierto porcentaje, cierto volumen hacia atrás de mi plantilla. Es decir, si yo tengo mi plantilla de barrenación, vistas del cielo, ¿no? Una plantilla de barrenación, bien 3 bolillas. En teoría, yo estoy diciendo que mi voladura va a quedar así, ¿no? En teoría. Y estoy calculando más el bordo y el espaciamiento. Bordo, P de bordo. El bordo y el espaciamiento, ¿sí? Y en teoría ese va a ser el rango, la influencia de mi barreno. En teoría, es decir, este bordo pues me va a definir qué tanto va a llegar el corte hasta acá. En teoría. Pero ¿qué es lo que pasa realmente? Realmente pasa que cuando yo hago mi voladura, en vez de quedarme así, es decir, en vez de que mi barreno, que supongan que mi barreno estaba acá antes, ¿no? Y pues su influencia del bordo está acá. En vez de quedarme así, me queda un barreno, pues, un banco, perdón, un talud todo feo, ¿no? Todo así sin forma, todo deforme, ¿no? Hay que hacerle, como dicen, body shaming, ¿no? El banco, está todo deforme, así, sin forma. ¿Y por qué? Porque realmente la energía o la distribución de energía no es tan fácil de predecir. Entonces, aunque yo calcule mi borde y mi espaciamiento, al terreno y al barreno y al explosivo, pues le va a valer mi cálculo, va a ser una estimación nada más, realmente me queda algo feo. Entonces yo pongo barrenos de precorte, que son barrenos que si yo viera la voladura, si yo viera la voladura desde el cielo otra vez, son barrenos así, ¿no? A lo mejor lo dibujo yo. Son barrenos así, que tienen cierto espaciamiento y son independientes de la plantilla de barrenación. Por ejemplo, estos 3 bolillos, supongámoslo, y estos son una línea nada más, son barrenos en línea. Y tienen cierto espaciamiento y se carga un barreno y otro no. Se carga un barreno y otro no. Y así se cargan. Y siguen el mismo principio del corte de un bloque dimensionable. Va a reventar la energía o el explosivo y va a tender a buscar el plano de debilidad que va a ser el que va a generar este barreno vacío, y el de acá va a buscar el plano de debilidad de este barreno vacío y se va a formar una línea de corte. Y estos barrenos los voy a volar en el tiempo, bueno, pongamos en el tiempo 1. 1, 1, 1, 1. Y estos en el 2, 2, no sé, la salida que quieran, ¿no? 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2. ¿Sí saben qué estoy haciendo, no? Los numeritos son los tiempos. O sea, en el tiempo, los primeros barrenos que van a volar van a ser los de precorte. A fin que una vez que ya se cortó el bloque, ya va a haber un cambio de medio. Es decir, ya la energía que se va a distribuir de mi barreno, de mi última línea, ya va a ser ya va a ser cortada, porque aquí ya va a haber otro tipo ya va a haber un vacío prácticamente, ¿no? Hipotéticamente va a haber un vacío. Entonces la energía que venga de este barreno, pues ya aquí se va a dispersar y ya no va a dañar tanto el talud. Es
Es decir, me estoy evitando el famoso pateo. El pateo es esa energía remanente que va de la última fila de barrenos y que me daña el talud y por eso mi talud queda todo deforme, así todo feo, ¿no? Todo sin forma. No estoy exagerando, pero queda más o menos así, con mordidas así, ¿no? Todo feo. O así, ¿no? Entonces me estoy evitando ese pateo, se le llama le conozco como pateo. Por lo tanto estoy evitando dañar el talud y ya me queda un corte más bonito. ¿Qué ventaja tiene eso? Que en la siguiente plantilla de barrenación, como está más bonito el corte, la distribución de la energía también va a ser mejor y por lo tanto, si hay mejor distribución de energía, hay mejor fragmentación, pues todos somos felices y contentos porque hay mejor carga de material, estructura más bonito, etcétera, etcétera. Entonces, ese mismo principio de los barrenos de precorte se aplica al corte de bloques dimensionables. De hecho, en el ejercicio que yo digo que si hay tiempo y vemos la siguiente clase, eh, viene la fórmula y esa fórmula se desarrolla a partir de los barrenos de la ecuación, perdón, del barrenos de precorte. Es prácticamente lo mismo, ¿vale? Y me va a servir para encontrar el espaciamiento ideal entre barreno y barreno, ¿sí? Conociendo el espaciamiento, pues ya puedo empezar a cortar mis bloquecitos. Problemas de este tipo de extractación, lo mismo que en los bancos. Yo no puedo controlar al 100% una voladura. Quien diga que tiene todas las variables controladas está loco o es muy presumido. Lo cual casi no se da aquí, pero nadie va a controlar al 100 una voladura, nadie va a predecirla tampoco al 100. ¿Por qué? Porque el comportamiento que influye mucho y que no podemos controlar muchas veces es la roca. Y falta todavía mucho en cuestión de análisis, muy bien de predicción en cuestión de la roca in situ. Si bien puedo conocer el yacimiento y puedo conocer la dureza y todo ese rollo, no puedo conocer algunos otros factores como presencia de fracturas pequeñas o bolsas de aire, etcétera, etcétera. Entonces, no es tan fácil predecir el comportamiento del explosivo ya actuando en la roca. Por lo tanto, no sabemos cómo se va a comportar el explosivo y no sabemos si pudiera llegar a dañar o no nuestro bloque dimensionable. Por lo tanto, este método pues sí tiene algo de mermas, no queda tan bonito el corte. Mm, Dicen que no pueden ver la presentación. No, se ve todo negro. No, No, ok, déjame ver entonces. Ah, no. A ver. ¿Ahí la ven? No, ¿Ya la ven o no la ven? no, ¿No? sigue negro. Ok, lo compartimos de la pantalla. ¿Ahí ya la ven? ya. Ok, no. De nuevo, porque es diferente. Antes les decía, no es un método de corte pues, así tan padre, pues. De hecho, por ahí tenía un video, no sé si ya lo había eliminado, tenía en mi celular, con el impulso del corte por explosivo también llegaban a voltear el bloque. Pues, obviamente pues, requerían un poquito de mayor potencia de explosivo, pero quién sabe cómo quedaban esos bloques, no sé, no sabía el video, pero salían prácticamente brincando los bloques del banco. Y bueno, ¿cómo hacer el corte con voladura? Prácticamente se puede hacer por fases o eh, sí, por fases, pues. Es decir, se corta un bloque grande y ese bloque se va subdividiendo. Ahora, no solamente se emplea un tipo de bloque en minería de rocas ornamentales. Generalmente son combinaciones.
La combinación más común es cortar primero con voladura un gran bloque y después subdividirlo con hilo diamantado. En este caso, en este ejemplo, todo se está cortando con voladura, pero lo más común y lo más sensato es cortar un gran bloque, como les digo, con voladura y el resto con el hilo diamantado, ¿sí? De hecho, en las canteras de foso, forzosamente el primer bloque que yo saque va a tener que ser con voladura y muy probablemente voy a dañar todo el bloque. ¿Por qué? Porque no tengo una forma de acceder. Tengo que generar yo mi cara libre para poder acceder a cortar los demás bloques. Ya después utilizo hilo o lo que yo quiera. Pero inicialmente forzosamente tengo que tener una voladura. En canteras de ladera o en yacimientos que se encuentran en laderas, pues ya tengo una forma de atacar con un hilo diamantado y no es necesario emplear voladura. Pero como vuelvo a decir, lo más común es una mezcla de cortes y la mezcla más común de métodos de corte es un gran bloque con voladura y el resto con hilo diamantado, ¿no? Entonces aquí están las dimensiones para que se queden con la idea, más o menos de cuánto andan. Como los barrenos horizontales, pues con una de estas, ¿no? Hay perforadoras, hay jackhammers, hay Stenwicks, hay máquinas de pierna que las puedo montar sobre un carrito, sobre un triciclo o incluso sobre vías y de esa forma puedo dar barrenos horizontales porque también se hace un corte en la cara horizontal, obviamente tengo que separarla completamente de la roca matriz. Hago cortes laterales, cortes en la parte posterior y cortes en la parte inferior del bloque. Por lo tanto requiero hacer barrenos horizontales. ¿Cómo los hago? Pues con una de estas. Bien, el hilo o cable, perdón, diamantado es otro de los métodos más comunes aquí en México y en el mundo, ¿no? Es como la cerveza. ¿En qué consiste? Es un cable de acero y ese cable de acero tiene un número de cuentas que pueden ser de tungsteno o pueden ser de acero impregnado con polvo de diamante. Y esa maquinaria o esa metodología más bien requiere no solo de una máquina de hilo diamantado, sino que también requiere de una perforadora. ¿Por qué? Porque requiero hacer barrenos y en esos barrenos voy a meter el hilo, voy a enhebrar el hilo y después el hilo, más bien la máquina lo que hace es tensar el hilo y recoger el hilo de manera que al momento de recoger pues esté generando fricción o esté generando abrasión con la roca y como obviamente es más duro el diamante y el tungsteno que cualquier roca, va a empezar a desgastarlo y de esa forma pues voy a cortar mi bloque y pues en este caso pues es un poquito más limpio el corte, ¿no? Casi lo voy a cortar como mantequilla, así, ¿no? Eh, la ventaja de este tipo de maquinarias y de metodologías es que no son relativamente económicas. Y generalmente con una máquina nada más, a lo mucho dos, puedo tumbar un cerro, ¿no? Como bien dicen. ¿Por qué? Porque tienen alta productividad. El método es muy rápido. Si yo hago bien mis barrenos y tengo una buena planeación, no requiero mover tanto mi maquinaria y como es una maquinaria eh, que no es tan pesada y las que son pesadas pues se pueden transportar con una retro o con un cargador frontal o a veces tienen rueditas o tienen tienen también vías para moverse a través de vías. No es tan difícil de manipular la maquinaria, por lo tanto no requiero tanto personal, ¿sí? Para operarla. Y al no requerir tanto personal para operarla, pues la ganancia y la productividad pues son altas.
Eh, además de que se suma a lo que les había dicho anteriormente, ¿no? No requiere condiciones, Profe, el método ¿qué selectivo, tanto dígame. dura el hilo diamantado? ¿O cada cuándo hay que estarlo cambiando? Híjole, eso tendría que checar con el proveedor, pero si tengo información, se la subo al grupo, para no decirles. Si tienen duración, obviamente se van desgastando, pero no te sé el dato así tal cual. Mejor se los mando al grupo, ¿vale? Ah, Ok. También había un hilo que se llamaba hilo helicoidal, que ya no se utiliza, se llegó a utilizar hace unos 30 años más o menos. Y el método era similar, nada más que el hilo pues no tenía las cuentas, era el hilo tal cual así directo sobre la roca, ¿no? Y me parece que tenía impregnado diamante, polvo de diamante, pero obviamente pues no era tan económico y este caso pues al hacerlo en cuentas pues nada más tiene impregnado el polvo o el tungsteno o tiene tungsteno en ciertas partes del hilo. El resto del cable de acero va recubierto con una cubierta plástica. No todos los hilos son así. No todos los hilos tienen cubierta plástica, pero deberían porque eso le da mayor vida al hilo diamantado. Por eso también no te sé decir así exactamente el dato, porque va a variar dependiendo del tipo de hilo. Pero aún así sigue siendo el método más rentable. Eh, como decía hace ratos, es necesario utilizar barrenación para emplear este método. Si bien no es tanta la barrenación, pues sí se tiene que estar constantemente aplicando durante la explotación. Y de igual manera se van a hacer barrenos horizontales. Esta es la máquina. Estaba sobre vías, por ahí incluso unas más pequeñas ya. Y bien, les decía que para que se utilice el método, para empezar tengo que tener al menos una, al menos dos frentes abiertos para poder emplearlo. ¿Para qué? Para que yo pueda cortar la cara posterior, ¿sí? Me queda aquí hay dos frentes abiertos, entonces no hay bronca y saco mi corte por acá. En el caso de que no pueda tener mi corte así, lo que hago es realizar primero un corte con voladura, en el cual obviamente mi bloque se va a dañar y voy a perder un bloque, ¿sí? Ya lo demás pues es más fácil, ¿no? Cortes, horizontales y cortes laterales. Eh, Son muy populares en México porque en México la mayoría de las canteras, no hay ninguna cantera de foso, entonces todas son de ladera, por lo tanto yo tengo naturalmente abiertas las dos frentes, ¿no? Y si acaso no saco bloques o más bien te voy a tener mucha merma porque voy a seguir la configuración de la montaña o del yacimiento, es un poquito más fácil operar la maquinaria aquí, ¿sí? No me voy a profundizar, voy a trabajar sobre una ladera nada más. Por lo tanto no te voy a tener tanto problema en hacer el corte posterior. Y aquí otros ejemplos de maquinarias de hilo diamantado, ¿no? Con la polea grande recoge el hilo y las poleas chiquitas sirven para tensar el hilo diamantado, ¿vale? Y bueno, decía los dos ratos que se puede transportar de manera práctica, ¿no? Un cargador frontal con con unas vías e incluso ya hay unos que tienen rueditas, o sea, ya ni siquiera grupo maquinario. Eh, sobre los métodos de corte, el otro método popular, pero en este caso pues ya no estamos, ya salimos del país, ya no aplican tanto aquí a México, es el corte con sierra. Eh, digamos como motosierra, hay sierras de disco y hay motosierra. En este caso, la cadena de la sierra es la que tiene el polvo de diamante o el tungsteno. De hecho, la mayoría es el tungsteno.
Es decir, ahí los dientitos de la cadena son los que van a realizar el corte, el desgaste de la ropa. Obviamente hay mayor precisión en los cortes, de hecho, no alcanzan a ver el corte, pues casi ni se nota, ¿no? Hay mayor precisión en los cortes y por lo tanto, pues es un mejor bloque, es un bloque más fino. Por cierto, el bloque inferior y el bloque posterior, el corte, perdón, inferior, es decir, el corte de abajo y el corte de la parte trasera, siempre van a ser los cortes que se realizan primero. Por lógica, no voy a realizar primero el corte, no voy a realizar, perdón, al último el corte inferior. Por lógica, no lo voy a realizar ahí porque obviamente el peso del bloque pues, va a aplastar a mi equipo. Entonces, siempre realizo primero el corte inferior, bueno, primero el posterior, después el inferior, a fin de que mi bloque siga sujeto por los, por los lados y de esa forma ya cuando lo corte por los lados pues ya todo el peso pues se vaya cayendo poco a poco o lado por lado y no lo haga mientras estoy cortando porque obviamente si yo corto esto al final pues ahí se va a quedar mi máquina atrapada, es lógico, ¿no? Suena, suena tonta la aclaración, pero más vale. Y bueno, estos equipos se pueden montar en otros equipos, es decir, se pueden montar en retroexcavadoras, en excavadoras, este tipo de sierras. Se pueden montar en una especie de wagon drills y se pueden montar sobre vías, que de hecho sobre vías es lo más eficiente. Ya son vías cortas que se pueden ir recorriendo. Pues generalmente es lo más eficiente. Incluso se puede agilizar realizando varios cortes, ¿no? De hecho, es otro caso de combinación. Generalmente estas sierras de brazo o estas motosierras, como les quieran decir, se combinan con una sierra de disco, que ahorita vamos a ver. Y bueno, aquí es lo que les decía, ¿no? Una especie de vagones, pues. Este está montado en un montacargas, ¿sale? Bueno, no es ni siquiera un montacargas, es como una combinación entre montacargas y retroexcavadora medio rara, ¿no? Una maquinaria ahí medio rara. Y este de sobrevives. De hecho, los que usan explotación pues, son los de acá abajo, este de acá, pues nada más para cortes finales, ¿no? Nada más para alisamiento de caras. La cortadora de disco es prácticamente el mismo principio del anterior. Nada más que en este caso es un poquito engorrosa porque no todo el disco va a realizar el corte. Obviamente no puede sumergir todo el disco, no puede cortar con todo el disco al material. Por lo tanto, la vuelve un poquito engorrosa, pues. Y generalmente se ocupan combinaciones de estas con las otras. La ventaja es que al no trabajar con cadenas, es metal recubierto de diamante, de polvo de diamante, pues es un poquito más fácil la penetración en el corte. Por eso es que se utilizan generalmente las combinaciones, ¿no? Muestro acá. Discos superiores, inferior, motosierra. Bien, las cuñas hidráulicas son algo ya un poquito menos común de ver. De hecho, se utiliza más para obras civiles, pero sí hay registro en artículos de corte con cuñas, principalmente en los países ahí del Medio Oriente. Hay registro de corte con cuñas. De Turquía, bueno, Turquía no es Medio Oriente, pero también Turquía, Afganistán y todos esos, pues suelen utilizar este tipo de cortes. Creo que ya cada vez menos, espero. Pero sí hay artículos y sí hay información de ese tipo de cortes para la explotación de rocas ornamentales. El principio es básicamente el mismo principio de la prehistoria, ¿no? Hago barrenos, meto una cuña, al momento de que la cuña incrementa el volumen, incrementa la presión dentro del bloque y con los barrenos que genera se genera un plano de debilidad en el cual va a tender a fracturarse la roca.
Eh, ¿Cómo genera la presión? Pues básicamente es un pistonzote, ¿no? Y ese pistonzote empuja a una cuña, que a su vez empuja a unas placas de acero, que podemos decir que también son cuñas, pues. Y esas placas de acero pues se van a mover se van a tender a expandir. Como es mucha la presión hidráulica ejercida, eh, la presión también que ejercen esas cuñas pues va a ser superior a la resistencia de la roca y por lo tanto se va a tender a fracturar la roca en ese plano de debilidad. Con ese tipo de métodos, mm, mm, al igual que el método artesanal, obviamente el corte no va a ser tan parejo, lo cual este método, pues, espero que ya desaparezca, ¿no? No es tan exacto y es algo caro, aparte requieres una cuña por barreno, entonces como que no está tan padre. Tal vez a lo mejor a la larga sea barato, pero no se cortes tan bonitos. La ventaja es que todas las cuñas se pueden conectar a un solo motor hidráulico. Y esa es como una sola hidráulica y esa es la gran ventaja, ¿no? Que puedo tener varias en paralelo, todas conectadas a la misma bomba hidráulica y todas van a recibir o van a ejercer la presión al mismo tiempo. Pero como pueden ver, pues no son cortes tan finos. Otra metodología que igual es todavía más rara es el water jet. El water jet es corte con agua y ya se está empezando a implementar. Antes era como más investigación, pero ya se está comenzando a implementar. Eh, es prácticamente montar una boquilla que incremente la presión a un monitor hidráulico. Es decir, los que llevaron cielo abierto o vieron en cielo abierto los monitores hidráulicos, es prácticamente lo mismo, pero con una boquilla menor, de un menor diámetro la boquilla. Ya son boquillas milimétricas que por el tipo de abertura pues las hacen generalmente de zafiro y en algunos casos pues se les llega a añadir arena a fin de incrementar la abrasión ejercida por el chorro de agua para que el corte sea más rápido, ¿vale? Como pueden ver ahí, ¿sí? A veces el chorro no es continuo, a veces es discontinuo, pero son fracciones o ciclos muy cortos, pero generalmente el ciclo tiende a ser continuo y como decía anteriormente se le suele añadir arena al agua para incrementar la abrasión de la misma. Estos monitores van montados igual sobre vías, igual ya hay montados sobre vagones, porque técnicamente no son wagon drills ni track drills. Pero como les dije anteriormente, esta metodología es rarísima, ¿no? Es más una curiosidad. Están trabajando montados sobre vagones o sobre llantas, como les quieran decir. Y pues, prácticamente la estructura completa, ¿no? Ahí están trabajando. Este va montado sobre una vía también. Ahora no sé si es la calidad de la foto, pero el corte no se ve como tan preciso. Pero he visto otras imágenes, de hecho incluso se ve aquí el corte que no se ve tan padre como una sierra. Se ve más tirándole como un hilo. Eh, la ventaja quizás sea que pues, el agua en teoría no se desgasta, pero realmente se va a desgastar. Aunque la recirculen, va a tener pequeños fragmentos de tierrita. Si le meten arena, pues va a ser peor. Pero la otra ventaja que tiene es que esa agua que desgastan la pueden volver a recuperar, loculando el material que tengan ahí, y de esa forma se va a recuperar en-
cuando es en agua tiene otro nombre, no son espesadores, tiene otro nombre, pero bueno, aparte de tanques espesadores, pues, ya se va a recuperar el agua y se va a volver a implementar aquí, esa es la gran ventaja, no tengo que estar comprándole cadenas o andar cambiando el disco, o que ya se acabó mi hilo, esa es la gran ventaja, sin embargo, pues obviamente debe ser una tecnología más cara, ¿no? Por la boquilla y las bombas que maneja de alta presión, pues debe ser una tecnología mucho más cara que la del hilo diamantado. Razón, mm, ¿alguna duda hasta ahora? Aparte de la que quedó pendiente del hilo. ¿No? No, creo que no. Con lo del agua, esta temperatura ambiente no tiene que ser alguna temperatura en particular. La temperatura ambiente. La temperatura ambiente del agua. Igual como está. Y la presión no es suficiente para que se tenga un mini metamorfismo en la superficie de la roca. No creo. No creo, pero generalmente son utilizados en... eh, bueno, de hecho por ejemplo, en el caso que sigue, sí hay una especie de mini metamorfismo ahí, una vitrificación. En este caso, no creo que la presión sea suficiente. De hecho, la presión que maneja, sí no puso el dato, pero no era. Bueno, sí es alta, obviamente, pero no creo que sea suficiente como para generar un mini metamorfismo. De igual manera, la metodología sigue en investigación. No he visto ningún ejemplo citado de metamorfismo o de modificación a la roca. Entonces, realmente no creo que lo haga. Pero al menos lo que he revisado, no hay ningún ejemplo. En el caso del Flame Jet, sí hay vitrificación, lo cual me va a afectar a la calidad de la roca y por lo tanto, pues ya no va a ser la misma belleza pues de la roca, o sea, no va a ser igual. Eh, por eso siempre se tiende a aplicar más a rocas ígneas, pero aún así la vitrificación va a estar siempre presente en el caso de Flanjet. En el caso de Waterjet, no he visto ningún ejemplo o algún estudio que mencione eso. El caso de Flamejet, ya con eso terminamos por hoy, yo digo, prácticamente es el mismo principio que utilizó Aníbal, que les mencionaba hace ratos, de supercalentar la roca y enfriarla de manera súbita. Nada más que este Flamejet ya casi no se utiliza, de hecho solo se utiliza como pues en países así que ya están como bueno, ni tanto, ¿eh? Por ejemplo, en China he visto casos donde se sigue utilizando Flamejet. Eh, pero en otros países, bueno, de hecho solo he visto información en China. Pues, en otros países ya solamente quedan como los registros históricos de que se utilizó. Pero es un poquito inseguro. ¿Por qué? Porque utiliza combustóleo. Y generalmente pues el tanque de combustóleo está cerquita de la fuente de calor, lo cual es una bomba de tiempo, ¿no? Y la otra cosa es que pues puede modificar eh, las características de la roca. Puede haber una vitrificación ahí y por lo tanto pues ya no ya no va a quedar igual en apariencia la roca. Por eso es que se ha dejado de utilizar. Yo creo que va a ser más por eso que por la seguridad. Pero también obviamente es un poquito eh, riesgoso el hecho de tener una fuente de calor cerca del combustible, obviamente. Pero digo, el principio es el mismo, consiste en aplicar calor, después aplicar un enfriamiento súbito con agua y, bueno, más con aguas con vapor, el enfriamiento súbito, y de esa forma pues la roca se va a terminar cortando. Ahora el corte tampoco es tan preciso, es un corte pues, bastante feo, no se ve como deforme, obviamente
por el calor que incrementó la ductibilidad de la roca, obviamente va a quedar algo feo. Por eso también ya casi no se utiliza. Y otra cuestión es también el consumo, ¿no? El, el índice de gasóleo, pero es combustible, perdón, es caro, ¿no? Más ahorita que ha subido bastante. El combustible y el gas es un alto consumo y por lo tanto pues también como que no está tan padre. El aire comprimido para inyectarle e insuflarle oxígeno pues tampoco está barato, entonces como que no es un método tan bueno, la verdad. Y bueno, ahí está, ¿no? Desventajas: se va a dañar la roca y va a haber vitrificación e incluso fisuras. Es inseguro por el manejo de gases inflamables, obviamente. Y otra cuestión, no sé si han escuchado cuando están soldando con sopletes, se escucha como el ruido como un ruidito así de... Pues imagínense un sopletote, ¿no? Entonces, ¿cómo va a sonar? Y produce ruidos muy altos, los cuales según las normas pues ya no son aceptables, ya requiero de traer equipo de protección personal, y aunque lo traiga pues siempre se va a generar un daño al oído, ¿no? Entonces ya no es tan bueno este tipo de metodologías. De hecho no sé qué hacen a presenciar, pero aquí se ve cómo está haciendo el corte, pero no es un corte tan bonito que digamos. Por si quieren comprar el suyo, este es del Alibaba, miren, todavía siguen vendiendo. Que se pongan a cortar las rocas de su casa, pero mejor no lo hagan en casa. Y les digo, en China se sigue aplicando y comercializando, y tal vez en los países de alrededores, pero de ahí no tengo información, entonces no les puedo decir. Al menos sé que en China se sigue utilizando, en otros países ya quedó como mera curiosidad, ¿no? ¿Qué tipo de corte es recomendable usar? Pues esta tabla, eh, por ahí alguien hizo como con 4 métodos y ya le agregué yo otros más. Ya no me acuerdo cuáles agregué yo, pero bueno, igual está la información. Eh, ¿Cuáles son los cortes recomendables para cada grupo de rocas ornamentales? Recuerden que el grupo se define en función de su resistencia, no tanto por el tipo de roca que sea, ¿vale? O sea, puede haber mármoles dentro de los granitos. Eh, entonces, ¿qué método es recomendable utilizar? Pues va a depender del tipo de material que yo quiera cortar, ¿sale? Si yo quiero cortar cualquier roca de cualquier grupo y lo quiero hacer por el método artesanal, pues va a ser posible, obviamente. A base de esfuerzo, pues lo voy a lograr, ¿no? Si yo quiero cortarlos por voladura, para granitos es posible. Para mármoles y pizarras va a ser marginal. ¿Qué quiere decir marginal? Que voy a tener pérdidas, obviamente porque no tiene tanta resistencia y voy a tener pérdidas de material. Si en granitos voy a tener cierta pérdida, pues aquí en mármoles y en pizarras voy a tener más pérdida. Eh, el hilo diamantado me sirve para todos los grupos, si no hay problema. Y la rozadora de cadena, pues simplemente para los dos últimos grupos. En el caso de los granitos, pues mi cadena pues, se va a reventar, obviamente. En el disco diamantado, lo mismo, los granitos va a estar limitada. Si acaso se podría, pero voy a tener pérdidas ya no tanto en la roca, sino en el equipo. En la lanza térmica es posible, pero es marginal los granitos. Los mármoles y pizarras, imposible. Ahí sí va a haber modificación de la roca más marcada, y en ese caso, pues ya no me conviene. Incluso el calor suele modificar la coloración de ciertas rocas, principalmente principalmente calizas y mármoles. El calor suele modificar la coloración, por lo tanto ya no es tan recomendable. Incluso en algunas metamórficas coloración.
a veces se ve bonito, a veces no se ve bonito. Tanto no es nada recomendable utilizarlo. Y en el caso de del chorro de agua, pues en teoría es aplicable a los mármoles, al grupo de mármoles y pizarras, en teoría, pero aún se encuentra en desarrollo, ¿sí? Les digo, ya he visto ejemplos de aplicación, pero no hay nada, más bien la investigación no es tan grande como para definir en qué grupos realmente sí se puede y en qué grupos realmente no se podría aplicar esta metodología. Posiblemente haya algo ahí de influencia de la presión. Fíjate que no se me había ocurrido. Voy a buscar a ver si hay algo ahí, pero los que yo he revisado no había nada. Está interesante eso. ¿Alguna duda? No, ¿Seguros? sí. No. Bueno, por ahora aquí la dejamos. La siguiente clase seguimos viendo este tema. ¿Vale? Y acuérdense que cuando acabemos de ver este tema, va a haber examen. ¿Vale? Pero pues este tema está larguito, entonces yo creo que sería hasta ya las últimas semanas, ¿no? El examen. De hecho, lo tenía así prospectado para las últimas semanas. Profe, pues ya nada, queda otra semana. Por eso la última semana es la que viene. Ah, ok. O sea, sería como el otro jueves, ¿sale? Vale. Y este tema lo vamos a acabar. Voy a meterle prisa, pero bueno, si nos aventamos la otra clase de 2 horas, igual lo acabamos esta semana, pero así súper rápido como ahorita. Si no, ya sería hasta el martes y ya lo que el tiempo que sobre, pues vemos los ejercicios y eso, y ya el último día sería el examen. ¿Sale? Sí, profe. Bueno, entonces hasta aquí lo dejamos y nos vemos en la siguiente clase. Hazlo, profe, que esté bien. Bueno, nos vemos, cuídense mucho. Hasta luego, gracias.